Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Semana grande para el automovilismo español con el Gran Premio de España de F1 en Montmeló y por supuesto para nosotros, pues es la carrera de casa. Además, la península ibérica está que arde en cuanto al motorsport, pues tendremos el Rally de Portugal en la otra punta de la piel de toro, una de las pruebas más espectaculares de todo el calendario del WRC. Y todo ello coincidiendo con nuestro lanzamiento de los fans del podcast, al que ya os habéis unido algunos de vosotros, cosa que os agradecemos de corazón por la confianza depositada en este nuevo proyecto. Así que será el momento de lanzar una serie de contenidos extra, máxime en un fin de semana como este, que esperamos os agraden sobremanera. De hecho, al ser un fin de semana tan especial, vamos a tener, si todo va bien, más contenidos extra de los habituales, pero la ocasión lo merece y nosotros estamos encantados de realizarlo para todos vosotros. Por otro lado, entramos en una carrera clave desde el punto de vista técnico para la F1. Los equipos, salvo Red Bull, han esperado a Barcelona para desplegar un arsenal de mejora. Es el momento en que Ferrari tiene que mostrar lo que tiene para superar a los de la bebida energética, y la pregunta es, ¿podrá Mercedes revertir sus problemas técnicos para acercarse a estos dos grandes rivales, o van a seguir toda la temporada desterrados en la parte media? Ellos y, como no, el resto de toda la parrilla, al margen de los dos equipos punteros. Bueno, y como cada semana de grandes premios de carrera, nos toca comenzar por la previa a estos dos grandes eventos, el Gran Premio de España de F1 y el Rally de Portugal, de la mano de nuestro espectacular equipo de analistas, a quienes vamos a saludar inmediatamente. En primer lugar tenemos con nosotros a Abel Caro. ¿Qué tal, Abel? Muy buenas, Raúl, pues encantado de estar aquí presentando y analizando el Gran Premio de casa, que siempre hace especial ilusión, ¿no? Así que nada, vamos a hacer una buena previa a este Gran Premio. Además, tú estarás bien contentito porque además tú vas a estar allí en Montmeló desplazado, ¿no? Como enviado especial del podcast. Así que fantástico, ¿eh? Fantástico. Debes de estar deseando, ¿no? La verdad que muchas ganas de estar allí y contaros un poco también cómo va la cosa. Así que nada, encantado, la verdad. Sí, genial, genial. La verdad es que si todo va bien tendremos las impresiones de Abel directamente desde el circuito en uno de esos programas especiales, pero bueno, darnos un poco de cancha, que estamos desarrollando el proyecto y a veces no todo sale como uno espera hasta que las cosas ya ruedan naturalmente. Bueno, también tenemos con nosotros a Iván Fernández. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas, pues como has dicho, semana grande para la península ibérica, con tanto automovilismo, con los principales campeonatos como la Fórmula 1 y el Mundial de Rallys visitando la península, y desde luego pues, deseando ver qué nos ofrece el Gran Premio de España, que nos depara el Rally de Portugal, pues este inicio de temporada tan emocionante y con un calero amplia tan potente, y con ganas de ver qué trae cada coche, qué trae cada equipo, qué novedades podemos ver en pista en las monoplazas, porque siempre se suele decir que es un circuito y es un Gran Premio, es una vuelta a Europa que suele marcar un poco el devenir y suele decir en qué momento de fuerza está cada uno de los equipos, y este año va a ser incluso más. Sí, la verdad es que este año pinta todavía más importante Barcelona, ¿no? La verdad que casi siempre todas las temporadas aquí es donde hay una evolución grande, incluso quizá la más grande de toda la temporada, porque además los equipos conocen esta pista perfectamente para realizar test y todo este tipo de cosas, y claro, pues como es totalmente lógico, aquí es donde suele entrar toda esa batería de mejoras, pero este año más todavía, ¿no? Porque este año han estado todos esperando esas 5 primeras carreras a poder desarrollar estos coches totalmente nuevos, y mamma mía, lo que se viene aquí, pues en principio debería ser gordo, ¿no? Y seguramente veamos incluso hasta la posibilidad, después lo hablamos, ¿no? Pero hasta la posibilidad de que Mercedes revierta ese coche con esos pontones tan minimizados, o no, o sigan con él y traten de sacarle el rendimiento que no han encontrado todavía en lo que va de temporada. Así que fantástico, la verdad es que desde ese punto de vista técnico va a ser muy chulo, y nosotros os lo vamos a contar, espero que de lujo, para que lo flipéis tanto como nosotros obviamente. Bueno, también tenemos con nosotros desde Chile a Ignacio Sijas, que acaba de llegar ahora el pobre al programa corriendo para poder estar aquí. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Raúl? Saludos a toda la gente que nos sigue en el podcast. Como bien dices tú, un fin de semana muy especial, por un lado porque mucha gente, gran mayoría que nos sigue
es la fecha de casa. Para mí en lo personal también, porque es un lugar que he visitado 2 veces en TES. Ahí nos conocimos, Raúl, hace algunos años atrás, y la verdad que para mí es un lugar que me trae muchos recuerdos. Y si bien los días domingos generalmente no nos trae muchas emociones este Gran Premio, debo decir que a nivel de manejo, lo que sé, los viernes y sábados debe ser uno de los circuitos más desafiantes para los pilotos, más difíciles de poner a punto para los equipos, más allá que lo conocen como la palma de la mano. Pero me parece que es un circuito extremadamente atractivo, que lamentablemente no ha podido reducir ese atractivo en los días domingos, que ¿no? Sí. Sobre todo en los últimos años, que ha sido un monopolio de Hamilton. Veo muy difícil que se repita ese resultado de los últimos 5 o 6 años, salvo ese triunfo de Verstappen, que fue justamente por la colisión entre Nico Rosberg y Luis. Pero pese a que no están como candidatos, como bien dices tú, si uno espera de algún equipo un gran progreso, sin dudas de Mercedes, es el momento ahora o nunca para dar el gran salto de calidad. Como bien también mencionaba, hasta la chance también de revertir al primer modelo de auto de este año 2022. Veremos qué pasa después de esta fecha, pero para Mercedes sin duda un fin de semana que los debe tener súper expectantes y también nerviosos, porque si no, las cosas no salen bien, yo creo que está bien perdida esta temporada, al menos en cuanto a luchar por el título. Totalmente, totalmente. De hecho, se plantearán otra cosa ya de cara al año que viene, pero sí, es lo que dice es verdad, Ignacio, y ahora voy a preguntar a todos un poco por este tema, ¿no? Porque, claro, llegamos aquí a Barcelona, el Gran Premio de casa, pero todos sabemos que esta carrera no es una carrera donde se prodigan los adelantamientos, es una carrera que suele ser bastante monótona, pero bueno, tiene el espectáculo del circuito, el espectáculo de ver aquí los coches rodando en una pista tremendamente complicada, ¿no? Lo mismo que también en el caso de Mónaco, que será el siguiente Gran Premio, y tampoco esperamos ahí un domingo espectacular, pero el resto del fin de semana pues sí, ¿no? A fin de cuentas no deja de ser una fiesta del motor y bueno, ojalá que este año cambien las tornas. Así que, Iván, te pregunto a ti en primer lugar, como siempre solemos hacer en estas previas, ¿no? ¿Qué esperas tú de este Gran Premio, más allá de lo que estamos diciendo? Sí, es lo que he anticipado un poco antes. Tengo ganas de ver si Ferrari tiene la capacidad de reacción. Eso. Que tal vez le ha faltado en otros años, que que ha empezado bien esos años, esas temporadas en las que ha empezado con un coche, un monoplaza capaz de ganar en distintos circuitos, y que después hemos visto que hay otras escuderías que tal vez le sacan esa ventaja a partir de llegados a un punto de la temporada, ¿no? Ahora es el momento en el que Ferrari tiene que dar el do de pecho, tiene que sacar toda la artillería si quiere mantener ese favoritismo a ambos títulos. Y desde luego, pues obviamente lo que hemos visto en los últimos grandes premios, a mí por lo menos me da la sensación de que sí tienen un buen coche, pero que Red Bull les ha ganado en parte esa partida, ¿no? Vemos que tienen muchas novedades en cuanto al coche, por lo menos lo que está adelantando la prensa italiana son cambios en prácticamente de todos los lados, pontones, alerón trasero, reducción incluso de peso, y pues bueno, tengo ahí mucha curiosidad de ver si es lo que he echado en falta en estos últimos grandes premios. También estamos viendo que Alpine, por ejemplo, va a introducir un nuevo alerón trasero. Como has dicho tú, va a ser un lugar donde prácticamente la mayoría de las escuderías va a traer novedades, algunos seguramente como Red Bull, aunque no traigan tantas porque ya han introducido sus primeros paquetes de mejoras, aquí también traerán algunas pequeñitas, pero va a ser un circuito en el que habrá que fijarse mucho en la parte técnica, en cómo funcionan esas mejoras, y esperando que no haya peoras que se llamaban en otro momento para Ferrari. Y sobre todo ver cómo se adaptan estos monoplazas a este circuito, ¿no? Porque al final, si hay un circuito en el que deberíamos ver cómo se aumenta esa capacidad de seguirse cerca y se pueden dar quizás un poquito más adelantamientos que en el pasado, debería ser este, porque al final prácticamente todos los puntos claros de adelantamiento que pueda haber eran curvas en las que era muy difícil seguir al coche que te precedía, y por lo tanto con estos monoplazas que se supone que te favorecen o te ayudan a que sean menos esa sensación, esa pérdida de carga aerodinámica cuando ya estás siguiendo un monoplaza muy cerca, pues deberíamos ver resultados. No estoy hablando de que vayamos a ver una carrera espectacular, ni mucho menos, no lo vamos a ir diciendo, aunque claro, nos acusen de cierto pesimismo con el espectáculo en las últimas carreras, claro. Ni mucho menos. Si sale una carrera espectacular, pues será perfecto, pero desde luego creo que sí que va a ser más sencillo que los monoplazas se sigan un poquito más de cerca antes de las dos rectas importantes del circuito de Barcelona-Cataluña,
y por lo tanto deberíamos ver seguramente más intentos de adelantamiento. Después, esto es sobre la teoría, después ya sabemos que la práctica, del dicho al hecho, va un trecho que suele decir el refrán. Sí, hombre, ojalá que haya un carrerón que se puedan seguir, que encuentren nuevos puntos de adelantamiento en el circuito y todas estas cosas, ¿no? Maravilloso, ¿no? Ojalá, y es lo que esperamos todos, ¿no? Y lo que deseamos de forma contundente. Pero bueno, que hay muchas maneras de disfrutar del Gran Premio de España, ¿no? Independientemente de que a lo mejor el domingo nos salga una carrera un poquillo más aburrida. El resto, pues como decía antes Ignacio, pues es espectacular y hay muchas cosas con las que divertirse. Entre otras cosas, en el caso de los aficionados de media Europa, no solo los españoles, ¿no? Porque en Barcelona va aficionados de toda Europa, pues la ocasión de ver en directo a estos coches, con lo cual no es moco de pavo, es una de las cosas realmente importantes y bonitas de este Gran Premio, eso sin lugar a dudas. El año pasado tuvimos una carrera muy estratégica, sí fue muy espectacular, entre Hamilton y Verstappen, el ver cómo reaccionaban cada uno de los muros, cómo reaccionaba el de Red Bull, cómo reaccionaba el de Mercedes. Y yo creo que muchos quedamos satisfechos. O sea que bueno, sabemos que el circuito de Barcelona-Cataluña tiene una pequeña tara en esa dificultad para adelantar, pero bueno, deseando ver de lo que son capaces estos monoplazas y ver las novedades, especialmente en lo técnico que trae cada uno de los equipos. Totalmente. A ver, ¿y tú qué esperas de este Gran Premio? Bueno, pues yo espero también que sea una carrera dentro de las posibilidades del circuito lo más entretenida posible. Si tuviésemos alguna diferencia en las posiciones que corresponden a cada piloto, ¿no? Alguna sorpresa en clasificación y demás, pues seguro que eso añadiría un poco de emoción, porque claro, es un circuito que no se presta mucho a los adelantamientos, todo se concentra prácticamente en esa recta meta con el DRS y demás, pero si tienes que recuperar muchas posiciones y te corre prisa, sobre todo hacerlo en las primeras vueltas, ahí sí que podemos tener mucho espectáculo. La salida siempre tiene también mucha emoción, ¿no? Porque claro, como tiene esa serie de enlazadas, tiene mucha distancia hasta la primera curva, pues siempre hay alguna sorpresa, siempre hay alguien que busca una trazada diferente, y si a todo eso luego le podemos añadir un tema estratégico que siempre va añadiendo durante todas las vueltas un poco de emoción, pues siempre sería de agradecer, claro. Claro, totalmente. Bueno, tú lo verás en directo, así que ya nos contará. Ignacio, no sé si te queda algo que añadir a lo que esperas de este Gran Premio, al margen de lo que nos has dicho, ¿no? De la carrera del domingo y del espectáculo que tiene lugar los otros 2 días, viernes y sábado. No sé si te queda algo más que añadir. No se puede añadir mucho en cuanto al clima, porque aparentemente va a estar bastante constante y sin mayores contratiempos, a diferencia de las fechas anteriores, sobre todo la de Imola. Así que creo que ese no va a ser un factor muy incidente. Claro. Lo que sí me imagino es que la quali 1 y 2 van a estar realmente de miedo, con diferencias mínimas. De hecho, pasó un poco desapercibido, no lo comentamos demasiado, pero hay que decir que Hamilton de nuevo tuvo serias dificultades en Miami para pasar la quali 1. Al final quedó entre los 10 mejores, pero ¿en qué estuvo de haber quedado fuera de los 15? Por lo tanto, ahí se notan las dificultades que tienen equipos llamados a estar claramente adelante para pasar ese primer corte, que no está nada fácil este año. Quizás el domingo nos está faltando un poco de emoción, pero creo que lo que nos está ofreciendo las quali, sobre todo quali 1 y 2, son realmente impactantes, salvo Imola, que tuvo tantos cortes producto de la lluvia que nos fue demasiado emocionante, pero en general creo que los sábados están realmente siendo el momento estelar de fin de semana. Sí, es cierto que y también además tremendamente curioso, ¿no? Como estamos vibrando en algunas carreras, no en todas de las que llevamos de la temporada, pero estamos vibrando más con la clasificación que con la carrera, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque las cosas pueden cambiar mucho y máxime pueden cambiar, entre otras cosas, con las mejoras que se esperan aquí en esta pista. Abel, centrándonos un poquito en los aspectos técnicos, como siempre solemos hacer en cada Gran Premio, ¿qué nos destacas tú de esta pista? Bueno, pues es una pista que podemos considerar de las cortas, porque no llega a 4,7 kilómetros, entonces bueno, es un poco más larga que algunas típicas europeas como Austria, como Hungría,
pero sigue siendo de las cortas. Lo normal es que lleguemos incluso a los 5 kilómetros de circuito y aquí ni siquiera llegamos a los 4,7. Por lo tanto, tenemos 66 vueltas, que son bastantes, o sea, no es descabellado, la media está en torno a las 60, por lo tanto, bueno, sí, lógicamente tenemos más vueltas por ser un circuito más bien corto, pero tampoco es uno de estos circuitos en los que, bueno, el típico cartódromo, ¿no?, en el que las vueltas son una tras otra en muy poco tiempo, sino que aquí, pues bueno, sí que tenemos un poco más de respiro, sobre todo a nivel estratégico. La distancia entre la meta y la primera frenada pues es bastante, son más de 700 metros. Sí. Es la tercera más larga del campeonato, por lo tanto, en esa salida pues siempre hay muchísimos adelantamientos, siempre hay diferentes trazadas, el rebufo es importantísimo y lo que no es tan importante es la propia clasificación, porque claro, tú a lo mejor sales tercero y resulta que es mejor incluso que salir primero, porque claro, sales en la zona limpia, tienes el rebufo del segundo y del primero, claro. Entonces, bueno, la clasificación pues siempre, o sea, todos lo van a dar todo, ¿no?, como es lógico, pero es verdad que si alguien queda un poquito más atrás, pues quizá no sea del todo trágico como si puede hacer en otros circuitos. Si tenemos un Verstappen, un Leclerc, un Carlos que sale un poco más atrás, tercero o cuarto, no tiene por qué eso condicionar luego la carrera. Hay otros circuitos en los que, aparte de ser difícil adelantar, la salida no te da mucho margen de maniobra, ¿no? Este no es el caso. Así que, bueno, la clasificación pues no nos la perderemos, como es lógico, pero la importancia es un poco más relativa. Claro. Luego tenemos 16 curvas que son relativamente pocas, pero claro, como tenemos un circuito corto, pues este ratio de curvas por kilómetro de circuito sí que está clavado en la media, que son 3,4. Entonces, bueno, nos da una pista de que es un circuito que no tiene demasiadas curvas para lo largo que es, pero luego lo matizaremos porque, claro, no solo depende del número de curvas que tenga, sino de la naturaleza, si son muy largas o si son muy cortas. Claro, de estas 16, 9 son a derecha y 7 son a izquierda, que está bastante equilibrado en este sentido. Lo que pasa es que, claro, las curvas de alta velocidad, que en total tenemos 3, son todas hacia la derecha, por lo tanto ese lado izquierdo del coche va a sufrir mucho. Tenemos también muchas de velocidad media, la curva 3, por ejemplo, de velocidad media. Lo que pasa es que, claro, es complicado categorizarla porque es tan larga que se va aumentando mucho la velocidad, pero es muy larga hacia la derecha, por lo tanto otra vez el lado izquierdo del coche debería ser el que más sufra, así que con el tema de los neumáticos, sobre todo mucho cuidado con el lado izquierdo del coche. De las 16 curvas, para 8 hay que frenar, que bueno, puede parecer un número a lo mejor no muy alto, pero realmente sí que es muy alto. Para tener 16 curvas y que además tengamos ni siquiera 4,7 kilómetros de circuito, 8 frenadas son muchas, porque no tenemos típico circuito que hay un montón de curvas a fondo, no tenemos todo el rato enlazadas a una de otro, sino que hay muchos puntos en los que hay que tocar el freno, por lo tanto hay muchos puntos del circuito en el que puedes o ganar o perder tiempo, claro, como es lógico. 2 son fuertes, que bueno, pues es lo normal tener más o menos 2 frenadas fuertes, que no son de las más fuertes del calendario, ni mucho menos, pero aún así van a poner a prueba esos frenos, aunque supongo que luego nos irás contando un poquito más acerca de eso. Sí. Es en torno a un 15% de la vuelta que se va pisando el freno, que no es mucho, pero claro, estamos constantemente pisando ese freno, por lo tanto se van sobrecalentando a lo largo de toda la vuelta. Luego en la recta de meta sí que da tiempo a enfriarlos, pero ese constante sobrecalentamiento, que además son frenadas medianamente fuertes todas, o sea, las que no son muy fuertes, no son de pegar un pequeño golpe y tirar el coche, sino que tienes que reducir bastante la velocidad. Entonces eso va constantemente en toda la vuelta calentando los frenos, y si alguien tiene un problema de refrigeración sí que lo puede pagar caro, porque ya no es cuestión o sea, no es que tengas que aprovechar larga recta para enfriarlo, sino que en los pequeños tramos en los que nos va frenando es fundamental reducir la temperatura, porque si no se va sobrecalentando, además tú no quieres enviar mucho aire a los frenos porque prefieres dedicarlo a la aerodinámica, entonces eso puede aumentar todavía más el problema. No me extrañaría que alguien sufriese de eso, sobre todo este año. Y luego, en cuanto a la aceleración, pues no se va mucho tiempo en la octava marcha, porque es verdad que la recta de meta es muy larga, pero el resto apenas tenemos rectas. La recta de atrás, que une las curvas 9 y 10, pues sí que es medianamente larga, pero el resto nunca se llega a meter octava, por lo tanto no hay mucho tiempo engranando esa última marcha. No se va mucho porcentaje de vuelta acelerando a fondo, está en torno a un 70% del tiempo, que puede parecer una barbaridad, pero claro, los Fórmula 1 siempre pasan una barbaridad de tiempo acelerando a fondo, entonces este porcentaje comparado con otros circuitos sí que estaría en una categoría media baja, podríamos decir. Y luego un dato muy interesante en cuanto al giro de volante es que es un circuito en los que menos porcentaje de vuelta vamos con el volante recto, que está en torno a un 38-40%, porque prácticamente solo se va con el volante recto en la recta de meta y la recta de atrás, que no es del todo larga, porque el resto del circuito estamos constantemente girando de un lado hacia otro, aunque no haya que meter mucho giro porque no tenemos una curva excesivamente cerrada. El último sector sí que hay curvas que son más lentas, pero no es típica horquilla que hay que dar un giro de 180 grados. Por lo tanto,
no hay giros muy bruscos, pero sí que estamos constantemente girando el volante. Luego hablaremos de los neumáticos de Pirelli, que por eso a lo mejor han sido un poco conservadores, pero el porcentaje de vuelta que vamos con línea recta es muy bajo por culpa de esto. Y en los pequeños tramos que tenemos de recta entre curvas, lo tenemos que aprovechar para abrirnos rápidamente de cara a la siguiente. Por lo tanto, el volante está constantemente trabajando y eso hace que la dificultad para los pilotos, sumado a tantas frenadas, pues sea muy alta. Qué bueno, muy interesante, ¿verdad? Súper bien explicado, como siempre. A ver, fantástico. Bueno, decías tú la cuestión de Pirelli. Vamos a repasar los datos principales de este circuito que siempre pues nos resume Pirelli, ¿no? Según la marca italiana, aquí han decidido traer los neumáticos más duros de la gama 2022, de ahí el conservadurismo al que hablaba Abel. Tendremos el C1 como el duro, el C2 como el medio y el C3 como el blando. Es una elección bastante sencilla, que es la misma que la del año pasado, aunque con una nueva familia de neumáticos, ya que las exigencias del circuito de Barcelona son muy conocidas por las pruebas y las carreras anteriores. Entre esas exigencias, ¿no?, podríamos hablar la curva tan larga 3 que nos decía antes también Abel, la curva 9, todas las curvas que pues ponen mucha energía en los neumáticos. Los equipos estuvieron en Barcelona en febrero, hace 3 meses, pero para las pruebas de pretemporada, por supuesto. Sin embargo, hay 3 grandes diferencias a considerar. En primer lugar, los equipos se concentraron en probar compuestos sobre todo en el rango medio de lo que trajo Pirelli en vez de en los duros. En segundo lugar, las condiciones meteorológicas pues eran muchísimo más frescas, como os podéis imaginar. Y en tercer lugar, los coches totalmente nuevos tenían las especificaciones de lanzamiento más básicas, no las evoluciones que después les vimos en Bahrein. Los monoplazas han avanzado considerablemente desde entonces, obviamente, y va a ser interesante ver cuánto ha sido la mejora con respecto a lo que vimos en esas pruebas de pretemporada. Dado que Barcelona es un circuito muy utilizado, no se espera una gran evolución de la pista durante el transcurso del fin de semana, gracias a una apretada agenda de carreras de apoyo que también veremos y a las que vamos a repasar a continuación. Las temperaturas aquí se esperan, ahora después también repasaremos la meteo, seca y cálida, lo que se suma pues a las fuertes exigencias que se imponen a los neumáticos. La pista en sí no ha cambiado en comparación con el año pasado, cuando se modificó la curva 10, aumentando ligeramente la longitud total del circuito. La estrategia ganadora del año pasado fue de 2 paradas, que por otra parte es la típica estrategia aquí en Barcelona, con Lewis Hamilton pues triunfando desde la pole y con una estrategia de blando medio. Todos los que acabaron el Gran Premio desde la P2, o sea, desde la posición 2 a la 8, utilizaron una estrategia de blando, medio y blando. En cuanto a la F2 y la F3, que las tendremos también este fin de semana para deleite de todos los aficionados en el circuito y por supuesto de nosotros viéndolo por la tele, pues también Pirelli nos señala un poquito qué es lo que traen aquí. Traen, en el caso de la F2, traen los compuestos duros y blandos. Es la misma nominación de neumáticos que las últimas carreras del campeonato en el circuito desde 2020 y que ya se vio este año en la primera ronda en Bahrein y en la prueba de temporada en Barcelona, en las pruebas de pretemporada en Barcelona el mes pasado. Cada piloto tiene 5 juegos de neumáticos slick, 3 duros y 2 blandos para usar durante el fin de semana, que incluye una carrera al sprint de 26 vueltas el sábado por la tarde y una carrera principal de 37 vueltas el domingo por la mañana, cuando se deben usar ambos compuestos si va todo en seco, como va a ser, como se prevé que sea. En cuanto a la F3, pues el neumático duro es el que se ha nominado para esta carrera. Los pilotos tendrán 3 juegos del compuesto duro más un juego de neumáticos medios que vienen de la carrera de Imola para usar solo en los entrenamientos libres. El neumático duro también fue utilizado por la F3 en Barcelona el año pasado, así como en la primera ronda de 2022 en Bahrein y las pruebas de temporada celebradas en Jerez y Barcelona el mes pasado. La carrera de velocidad de 20 vueltas tiene lugar el sábado por la mañana y la carrera principal de 24 vueltas pues el domingo por la mañana, como todos sabemos. Bueno, en resumen, y volviendo sobre la Fórmula 1, pues esta característica nos presenta las siguientes elementos, ¿no? Que como en esa gradación que siempre Pirelli nos pone tan claro en esa escala de 1 a 5, ¿no? En cuanto a lo que es el nivel de tracción y frenada, Pirelli lo sitúa en un nivel medio, 3/5.
En cambio, las cargas laterales y el estrés de los neumáticos es alto, 4 sobre 5. La evolución de la pista se espera mediana, 3 sobre 5, lo mismo que el grip de asfalto, y la abrasión de ese asfalto y el downforce que se espera aquí en los coches pues también es alto, 4 sobre 5. En cuanto a las presiones y al camber, Pirelli aumenta un poquito las presiones respecto a otros grandes premios de esta temporada, ¿no? Delante tenemos 22,5 PSI, detrás 19, y el camber pues sigue más o menos igual que siempre, menos 3,25 grados delante y menos 1,75 detrás, que es un poquito menos acusado que en carreras anteriores. Mario Isola, director de Pirelli Motorsport, pues también nos deja sus impresiones, y que bueno, como siempre hay que escucharlo porque es el principal suministrador de uno de los elementos claves en todas las carreras, que son las gomas. Isola nos dice: es difícil decir mucho de Barcelona que no se haya dicho ya que es posiblemente el circuito más conocido del calendario para los pilotos, con su amplio trazado que lo convierte en un lugar perfecto para las pruebas. Tiene un poco de todo, ¿no? Siendo especialmente importante el sector final, muy técnico a la hora de cuidar los neumáticos. Como resultado, los equipos pues tendrán una buena oportunidad para evaluar el progreso que han hecho con sus coches desde el comienzo de la temporada, aunque las condiciones climáticas pues serán mucho más cálidas y probablemente se correrá mucho más con los neumáticos duros que con los neumáticos medios que hubo en los test, que quizás sea la clave de la carrera, ¿no? Bueno, y con esto Isola nos presenta los principales elementos que quedan meridianamente claros, y bueno, os voy a preguntar, como es lógico, por qué os parece la elección de goma hecha aquí por Pirelli. Iván, ¿qué te parece esta elección tan conservadora, ¿no? No sé. Sí, no tiene pinta de que vaya a dejar mucho terreno otra vez a cambios de estrategias o estrategias distintas. Entonces, pues bueno, conservadora y la verdad es que bastante plana en cuanto a lo que hemos visto ya esta temporada, que también hemos mencionado otros grandes premios que había optado por cosas mucho más cautas, por opciones mucho más conservadoras, como bien hemos dicho. Y aquí, pues no sé si influye un poco esas previsiones de mucho calor. Ya sabemos que el circuito, cuando pega el sol, calienta muchísimo el asfalto, y no sabemos si pues tienen datos de alta degradación, pero bueno, yo creo que al final la carrera va a volver a centrarse otra vez en medio duro. Igual nos cambiamos esa estrategia a 2 paradas y vemos a los equipos hacer una parada y sorprendernos con eso, pero desde luego mucha variedad estratégica no tiene pinta de que vaya a haber. La verdad es que es una pena, ¿no? Que aunque fíjate, Isola, lo que pasa es que claro, los Pirelli está siempre diciendo lo mismo, ¿no? Que ellos creen que van a hacer 2 paradas, ¿no? Sí. Y después los equipos se quedan cuadrados 2-3 paradas de que van esto, ¿no? Isola ha dicho: a ver si alguien se atreve a hacer una sola parada en Barcelona. Ahí está la cuestión, es que sin esa obligación, y perdón por repetirnos, pero al final, sin esa obligación de salir con el compuesto con el que te has clasificado de Q2 a Q3, pues evidentemente pues te dejan muy pocas opciones, ¿no?, para hacer una carrera. No vas a salir con blando, menos en Barcelona, que sabes que seguramente te vas a comer el neumático en muy poquitas vueltas, y además con esas temperaturas de asfalto, y pues bueno, vas a tener que optar por el medio o por el duro. El duro sabes que sueles tener peor rendimiento esos primeros metros, por lo tanto se te complica mucho y puedes optar seguramente pues eso, por el medio habitualmente. Claro. Y si las simulaciones que puedas hacer o los stints en entrenamientos te dicen que te aguanta el neumático, pues será muy raro que los equipos no vayan a ir a una parada. Además es un pit lane relativamente largo, donde la velocidad punta de los coches por la recta pues te hace perder bastantes segundos con respecto a alguien que está parando, y la verdad pues eso, al final si tienes la opción de hacer solo una parada, será complicado que los equipos decidan no hacer 2. Sí. Eso es, la verdad es una pena, ¿no? Nos quejamos mucho de esto y seguramente los oyentes dirán que somos muy pesados, pero es que esto nos está quitando un juego estratégico bonito y posibilidades de undercut, de overcut, que a veces en carreras donde no se pueden adelantar pues le dan la chispa al Gran Premio, ¿no? Y eso es así. Pero oye, ojalá no nos equivoquemos y en esta carrera pues haga tanto calor que los duros no aguanten todo el Gran Premio, ¿no? Pero bueno, pinta que no, porque han traído lo más duro que tienen, así que
no se puede hacer otra. En principio no sería plausible otra cosa. No sé, Ignacio, si tú ves aquí, no sé, ¿qué te parece la elección que ha hecho Pirelli? A lo mejor tienes tú otro punto de vista diferente al nuestro. Comparto totalmente lo mencionado por Iván. El año pasado Max intentó jugársela una parada, de hecho lideró por gran parte de la carrera, pero al final fue sobrepasado por Hamilton faltando 7-8 vueltas y eso lo obligó a hacer una parada extra para intentar al menos llevarse el punto por la mejor vuelta en carrera. Hay que decir también que el año pasado estaba la opción clara de partir con el neumático blando, que era el neumático, el compuesto que ocupaban en la Quali 3, eso ya no se ve este año, por lo tanto la combinación, el combo medio duro, es bien complejo que tengamos una segunda detención, sobre todo pensando que por mucho que ganes performance con un neumático de un compuesto más nuevo, es muy difícil adelantar en pista, entonces yo creo que es mejor guardarse, salvo diferencias de rendimiento muy grandes como fue justamente la que le permitió a Hamilton quedarse con la victoria el año pasado, pero en términos normales de diferencias mínimas entre un coche y otro es mejor mantenerse en pista y defender la posición. Claro que sí. Claro que sí, eso es en principio lo mejor, la verdad, no sé. A ver, ¿y a ti qué te parece esta elección de gomas de Pirelli? No sé si te queda algo más que añadir, vamos. Sí, yo voy a ser bastante más optimista con esta elección por la pequeña obsesión que estoy generando con el neumático C2, porque ahora es el medio y creo que puede dar bastante juego, creo que va a aguantar más de lo que debería o de lo que se espera que aguante, porque siempre ha aguantado muchísimo, entonces claro. Supongo que las estrategias serán salir con el medio y luego tirar al duro, aquí no cabe mucha más opción, pero el hecho de que el medio sea el C2 me permite ser optimista en el sentido de que habrá algunos que alarguen mucho el primer stint, otros que lo acorten. Entonces eso puede provocar que haya algunos que intenten overcut, otros que intenten undercut. Entonces si la ventana de parada de un neumático así que aguanta tanto y es medianamente rápido es muy amplia, creo que también puede haber diferentes estrategias. No porque vayamos a tener dos paradas, que la verdad a mí me cuesta creerlo también, pero sí porque hay algunos que alarguen mucho ese primer stint y otros que lo acorten. Entonces quizás podamos tener sorpresas, sobre todo a final de la carrera, ¿no? Cuando los neumáticos empiezan a desfallecer, cuando podemos tener algún susto. Así que yo por lo menos me muestro un poquito más optimista. Fantástico. Espera una estrategia tipo Russell en Miami, algo por el estilo. Un safety car, claro. La verdad es que sí, la verdad es que si sale un safety car y como dice Abel, estás ahí aguantando con los medios, porque claro, los medios son el que hasta ahora era el duro irrompible. Cuidado, es muy fuerte. Entonces, bueno, no sé, interesante. Y os quería preguntar una cosa, Iván, no sé si tú habías leído que se estaba planteando eliminar la última chicane de Montmeló, cambiarla por la antigua curva final, ¿no? Esa que era una curva tan compleja y que la FIA tomaba la decisión sobre esto. No sé si has leído alguna cosa o finalmente nos quedamos con la chicane, con los cambios que hubo el año pasado, claro. Pues me quiere sonar algo, pero no te sabría decir ahora mismo. Sobre todo porque tengo en la cabeza, las últimas semanas he estado mirando un poco los cambios que han introducido en los distintos circuitos, con el tema de Spa-Francorchamps, ahora que fue el Mundial de Resistencia y demás, estuve mirando un poco los cambios que habían introducido más allá de Rush, y la verdad es que junto a esto, además los de Red Bull Ring, que también han introducido una especie de chicane para las motos en esa primera sección después de la curva 1. Y demás, entonces no sé si es un cambio que me comentas del circuito de cara a las motos, que es lo que están haciendo por ejemplo en Spa y lo que están haciendo también en el Red Bull Ring. Han hecho cambios especialmente para las motos en muchas de las curvas. Han introducido incluso variantes alternativas en alguna curva en Bruselas, creo que es en Spa-Francorchamps, que han introducido una segunda curva solo para las motos. Y no sé si estos cambios que me comentas ahora del circuito se refieren solo a las motos, esa eliminación de la chicane, o se refieren también a los coches. Claro. No sé si alguno de vosotros lo sabéis decir mejor que yo, pero desde luego, bueno, la Fórmula 1, el circuito de Barcelona-Cataluña, apostó por esa alternativa de esa chicane del último sector, y es una sección que a mí nunca me ha terminado de convencer. Es cierto que muchas veces es por seguridad, porque al final esa zona es muy complicada y hemos tenido también accidentes como el de Luis Salom en ese punto. Vaya. Entonces, pues bueno, y después también la problemática del tema de
creo que fue Sangelael con el tema de los pianos y demás, también en esa sección. Bueno, hemos tenido cosillas por ahí, entonces pues no sé si se refiere simplemente al tema de seguridad, pues sí que es un cambio también para los monoplazas. Lo que comentas tú, el regresar a esa doble curva de derechas, ¿no? Que hacía mucho más fluido el circuito de Barcelona-Cataluña. Perfecto. Bueno, vamos a ver si vamos a ver qué es lo que pasa con eso. A ver, en los mapas que yo he visto del circuito, lo que pasa es que no tenemos todavía el mapa oficial de la FIA, se conserva la chicane y todo. Así que, bueno, al menos en la página de la Formula1.com se mantiene la fisonomía del circuito. Perfecto. Sí, supongo que sería un cambio de futuro, entonces no sé. Habrá que esperar a ver. Ya sabemos que la Fórmula 1 va a seguir visitando el circuito de Barcelona-Cataluña, que fue una gran noticia. Sí. Y nada, a ver, sabemos que han implementado numerosos cambios en los últimos años, que incluso el circuito y los propietarios, promotores de la carrera, están dispuestos a hacer muchos cambios, especialmente en el tema de ahorro de energía y de hacer un gran premio sostenible lo máximo posible en cuanto a la neutralidad de carbono y demás. Entonces, pues bueno, no sería de extrañar que también implementen algunos cambios en el layout del circuito. Pero bueno, habrá que estar atentos. Claro, habrá que estar atentos, así que bueno, no sé. La verdad es que estaba más bonita con esa curva, la verdad es que estaba bastante más chula, pero bueno, sí que sin la chicane esa, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. A ver, no sé si nos puedes explicar un poquito, bueno, no lo sé, sí lo sé, pero te pediría que nos comentara un poquito cómo es el setup del coche en este trazado, que además que evidentemente te lo conoces perfectamente. Sí, bueno, a nivel aerodinámico yo creo que ya todos sabemos que se va a necesitar bastante carga aerodinámica. La recta de meta es muy importante, pero donde está el rendimiento aquí, ya lo hemos dicho antes, estamos constantemente girando, es en esa curva. Así que la carga aerodinámica debería ser bastante alta. Muy importante esa eficiencia de la que hablamos siempre, ¿no? De conseguir carga aerodinámica con el menor drag posible, porque esa resistencia del aire en la recta de meta te va a penalizar muchísimo. Y bueno, ya sabemos el problema que tenemos con esa recta respecto al porpoising, que lo vimos en los test no oficiales que tuvimos de la Fórmula 1, que fue cuando aparecieron, que estuvieron en todos los focos. Y claro, es porque tenemos un circuito con mucha carga aerodinámica, por lo tanto vamos a tener un empuje brutal del aire contra el coche hacia abajo y además una recta muy larga. Entonces estamos generando a mucha velocidad muchísima carga aerodinámica y es donde es más sensible a que aparezca el porpoising. También será una bonita prueba para ver quién lo ha solucionado realmente y quién ha decidido pues convivir con él, ¿no? Como parece que algunos equipos están haciendo. Luego, pues el balance yo creo que debería estar más bien adelantado, porque si tú adelantas el balance aerodinámico, haces el coche un poquito más nervioso, corriges algunos problemas de subviraje en entrada a curva, que hemos visto que estos coches también lo tienen por falta de agarre en ese tren delantero. Claro. Así que es un circuito en el que un coche nervioso pues sí que te puede penalizar bastante, sobre todo quizá en ese último sector, que es muy fácil que, sobre todo cuando das un poco de gas, el coche se te da la vuelta, ¿no? Y hagas un trompo. Pero si tú quieres ser rápido en Barcelona, deberías tener un coche que se meta rápidamente en la curva, porque si no vas a tener que entrar mucho más lento, y si tienes que entrar más lento en todas las curvas, pues vas a perder muchísimo tiempo. Claro. Luego el resto, tema de frenos, por ejemplo, pues quizá aquí sí que adelantaríamos un poco el balance, lo que significa que frenamos un poco más delante que de atrás, que bueno, siempre se frena un poco más delante que de atrás, pero lo fomentamos todavía más para hacer más eficientes las frenadas, porque esto va a hacer que el coche subvire, que se supone que es lo contrario que estábamos buscando, pero hace la frenada normalmente más eficiente. Luego los Fórmula 1, según vas entrando en curva, ese balance se puede ir atrasando, porque bueno, tiene unos sistemas electrónicos que lo controlan desde el volante, es una locura, pero como norma general yo creo que veremos un balance quizá un poco adelantado para hacer el coche más estable y corregir de entrada a curva ese sobreviraje excesivo que podemos tener por culpa de la aerodinámica. Y a partir de ahí, pues las suspensiones deberían fomentar también mucho el agarre en el tren delantero, sobre todo en el último sector, en la salida de las curvas 14-15, que es cuando se da gas a fondo y empezamos, bueno, se hace la curva 16 que es a fondo y luego empezamos la recta de meta. Ahí es muy típico que si tienes problemas de agarre en el tren delantero, en cuanto das gas, que te entra mucha prisa porque sabes que tienes ahí la recta de meta, los coches se dan la vuelta si no tienes agarre en el tren delantero. Y ahí, a tan baja velocidad, la carga aerodinámica pasa a un segundo plano y se tiene que encargar de ello, sobre todo las suspensiones, que luego se puede jugar también con presiones de neumáticos, siempre dentro de los límites de Pirelli, con la alineación de las ruedas, de la caída, el camber, todo esto. Pero como norma general, muy importante va a ser el agarre en el tren delantero, tanto para la entrada
como salida de las curvas como para luego el desgaste, porque claro, si tienes un tren delantero que está constantemente deslizando, tienes que forzar mucho el giro de volante y demás, vas a destrozar los neumáticos, y con el calor que va a hacer en Barcelona esto va a ser un problema grave. Sin duda, la verdad es que interesante como siempre, ¿no? Ese análisis que nos hace del setup del coche y de lo que se tienen que enfrentar aquí pilotos e ingenieros, ¿no? Para conseguir ese mejor equilibrio de cada una de las monturas. Y os confirmo lo del tema del circuito de Barcelona-Cataluña, que esto sería para 2023. O sea, el circuito va a homologar esa configuración con grado 1 de la Fórmula 1 y entonces va a poner a disposición de la FIA cuál es el trazado que quiere, si el de la chicane o el de esa curva final no tan chulísima, pero esto no ocurrirá hasta el año que viene, o sea que este año nos quedamos exactamente con la misma configuración que hemos encontrado por ahí en los documentos oficiales de la FIA, en internet, en formula1.com, etcétera, etcétera, ¿no? Así que fantástico. La verdad es que son buenas noticias, ¿no? Son buenas noticias porque a ver si el año que viene pues tenemos ahí esa curva que volvía tan loca a los ingenieros, ¿no? Interesante. ¿Me puedes permitir un punto de respecto, Raúl? Porque sí. Después de tener pistas tan peligrosas como hemos hablado de Jeddah en su momento y varias más que están al límite de el tema velocidad, me parece que esa curva final de Barcelona-Cataluña, las dos últimas son bastante menos peligrosas para un Fórmula 1 que las que vimos en el callejero de Jeddah, y la verdad que el espectáculo que daban en los tiempos que estaban vigentes era notable. Aparte se ha confirmado que las que ganan en ningún momento le dio más espectáculo a las carreras Fórmula 1, no son lugares de sobrepaso, claro. Tampoco permiten que los coches salgan más pegados en la recta principal, entonces como aporte para mí nada, quitó velocidad, quitó reactivo y ningún sobrepaso extra, así que yo creo que retomar esas últimas dos curvas sería memorable, creo que dos de las curvas más increíbles del circuito. Sí, a mí me encantaba, vamos, cuando yo jugaba un poquillo más a videojuegos de Fórmula 1 que no se llamaban ni simuladores por aquella época. Me encantaba esa curva, me encantaba hacerla, la verdad. Ignacio, sobre todo porque es un reto para los propios pilotos, más allá de los ingenieros y los técnicos, es un reto para los propios pilotos. Te condiciona muchísimo la velocidad en la recta, y ahora tal y como está, sí, hombre, puedes tomar la chicane mal y eso ya también te condiciona seguramente la velocidad con la que enfoques esa última curva del circuito, pero para mí era mucho más bonita la curva como estaba. En motos era impresionante, todos recordamos ese adelantamiento de Valentino Rossi a Jorge Lorenzo en ese punto. Pero es un circuito que para mí con esa solución de la chicane sí que perdió demasiado, y creo que si vuelves a poner grava y vuelves a hacer una sección así rápida con doble curva de derechas, hemos visto Portimao, lo bonito que es esa curva de entrada a meta en bajada, sí que este toque en Cataluña, pues vas a tener que marcar los dos vértices, pero en Portimao ya hemos visto que esa curva es preciosa, y para los monoplazas más, y si vemos que da resultado encima para estos nuevos monoplazas y tener una curva previa así en una recta que sea larga, que te pueda facilitar adelantar al final de la misma, pues bueno, veremos seguramente que igual se opta por esa configuración que comentabas. Bueno, espectacular, la verdad, espectacular. Ignacio, como siempre te pregunto cuando estamos aquí, cuando puedes estar en las previas de los grandes premios, ¿qué datos estadísticos o históricos nos quieres resaltar del Gran Premio de España aquí en Montmeló? He buscado datos un poco atípicos, ya que la historia del Gran Premio de España en Barcelona ha otorgado ganadores bien clásicos y dominios bien contundentes, como el de Hamilton y Mercedes, que han ganado 6 ediciones y 5 consecutivas desde 2017 a la fecha. El único dominador es el conjunto Hamilton-Mercedes. Difícilmente se repita eso este año, pero bueno, nunca digas nunca, quizás salgan con un comodín increíble y nos sorprendan a todos. Pero bueno, un dato que me parece relevante en la historia de este Gran Premio es que Red Bull, que siempre lo mencionamos como el auto más aerodinámico, más técnico, el mejor preparado, más sofisticado de la grilla, apenas ha ganado 2 veces en Barcelona-Cataluña en su historia, que es un dato bien curioso, bien particular, uno con Vettel y otro con Verstappen, en aquella ocasión que mencionamos del accidente icónico de Hamilton y Nico Rosberg en la primera vuelta de 2016. Es bastante curioso lo de Red Bull, considerando que Barcelona debiese, si uno habla en teoría, debiese ser la pista ideal para un coche como Red Bull,
lo hicieron bastante bien en los test de pretemporada, así que quizás llegue la tercera victoria acá, pero bueno, lo veremos el domingo. Ferrari ha sido la marca por contraparte más dominadora en Barcelona, 13 triunfos, que es una marca bien significativa, aunque la verdad que hace mucho que no gana. De hecho, en la era turbo híbrida todavía no nota ningún triunfo en esta pista. La última fue con Alonso en el 2003, una tremenda carrera del asturiano. ¿Qué le iba a decir? Aquel día marcó su última victoria hasta la fecha en Fórmula 1. Es una pena, ojalá que no se quede en la historia como la última, que todavía tengamos alguna chance de verlo en lo más alto del podio, aunque parece difícil. Claro. Y bueno, Ferrari yo creo que tiene la gran chance de ampliar a 14 victorias en Barcelona. Tiene un buen auto, van a llegar con algunas novedades técnicas interesantes y Leclerc querrá sacarse de ese despiste de Imola, la chance perdida en Miami, y también el despiste que tuvo hace unos días en Monte Carlo, y que seguramente lo comentaremos después como una nota aparte, que fue bien significativo en la carrera histórica de Mónaco. Mercedes tiene 9 triunfos en esta pista y, como decía, 5 consecutivas en los últimos años. De hecho, salvo 2016, ha ganado todas las veces que se ha disputado acá en la era de los motores V6. Por lo tanto, un dominio absolutamente categórico de los alemanes, que vamos a ver si lo pueden ampliar este año. Y como otros datos interesantes mencionar para la gente que quizás no vivió la época inicial de esta carrera en Barcelona-Cataluña, es que el circuito se inauguró poquitos meses antes de que se realizaran los Juegos Olímpicos del 92. A fines de septiembre del 91 fue un gran evento y quizás una de las mejores carreras que se vio en ese circuito, con un duelo mano a mano por toda la recta de meta entre Mansell y Senna, que se recuerda hasta la fecha. Sacando chispas los neumáticos rueda a rueda, fue espectacular, con un poquito de agua en esas primeras vueltas. Triunfo de Mansell que repetiría el año siguiente, que fue justo un mes antes que comenzaran los Juegos Olímpicos, así que fue un año 92 realmente memorable para Barcelona. Y de ahí en más, la verdad que ser franco, no hemos visto grandes carreras contadas con los dedos de la mano, quizás significativos los llenos totales que se vieron entre 2005 y 2007, y quizás también un poco antes, 2003, 2004, cuando Alonso llega a Renault. La verdad que creo que nunca después se ha visto una fiesta tan importante de la gente de España como en esas temporadas. Quizás aumenta un poco este año con la presencia de Carlos Sainz tan fuerte en Ferrari, aunque yo creo que no llega Carlos de la forma que uno soñaría esta fecha, tomando en cuenta el tamaño de auto que tiene a disposición este año, pero de todas formas yo creo que la gente tiene que darse cita, sobre todo que ahora no hay restricciones por tema de aforo comparado a lo que se vio el año pasado y sobre todo 2020, que fue una carrera en privado. Así que ojalá veamos ese fervor del público que siempre es tan importante ver en las pistas. Y tanto. Y así como decía Alonso, que ganó de forma memorable en 2013, la cara de la medalla fue el 2011, cuando aún en Ferrari llegó una vuelta detrás de los líderes, que para él fue realmente una humillación, sobre todo considerando que había liderado la primera vuelta. De primero a perder una vuelta, sin duda fue un golpe fuerte para Fernando. Y hablando de golpes fuertes, yo creo que la sorpresa más grande de la historia de este Gran Premio, sin duda, fue el triunfo de Pastor Maldonado en 2012 con Williams. Vaya. Que es la última victoria del equipo del legendario Frank, en condiciones, digamos que fue un triunfo totalmente legítimo, que no fue una carrera con sorpresa, la ganó totalmente de forma merecida, haciendo todas las de la ley. Fue competitivo en la quali, hizo la pole, de hecho perdió la punta con Fernando, pero lo logró sobrepasar en base a estrategia, y fue una actuación increíble del venezolano, que pese a todas las críticas que recibió por tantos años, digamos que cuando estaba encendido el hombre era bastante competitivo y ese día estuvo intratable. Así que de todas las ediciones que tenemos hasta la fecha, ya 3 décadas de Gran Premio en Barcelona, digamos que sin duda fue el triunfo más inusual y un momento que sin duda se recuerda hasta la fecha. Claro que sí, la verdad es que fue absolutamente increíble. Y bueno, vamos a comenzar un poquito con los pronósticos de rendimiento, aunque claro, estamos en ascuas porque todo dependerá de qué es lo que traigan aquí los equipos y de cómo les mejore el rendimiento, si es que lo consiguen mejorar. Iván, ¿cómo ves tú aquí a los diferentes equipos? No sé qué pálpito te da, cómo pueden ir aquí cada uno, al margen de muchas cosas que ya conocemos, como el poderío que tendrán Red Bull y Ferrari, ¿no? Pero hay muchas incógnitas, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú?
Sí, cada vez un poco más comprometido empezar a hacer estos pronósticos en un gran premio en el que esperamos tantas evoluciones, ¿no? O que traigan tantos equipos evoluciones en sus monoplazas. Así que sabemos más o menos cómo se han organizado, cómo se han establecido las distintas escuderías en este inicio de temporada. Pero aquí llegamos al circuito de Barcelona de Cataluña pues con esa incertidumbre de saber si funcionarán las mejoras de unos, si algunos equipos van a conseguir dar grandes saltos hacia adelante, porque debemos recordar que al final son coches nuevos, es un reglamento completamente distinto y evidentemente todo el trabajo que se ha podido hacer en CFD y en Túnel del Viento no se corrobora hasta que pones el coche en pista, y eso es lo que han hecho durante estos primeros meses del año. Claro. Ir viendo cómo se correlacionan. Es más, Mercedes, uno de los grandes problemas que tiene es eso, que no se explican todavía como no los datos que tienen en el Túnel del Viento no los consiguen en la pista, y por qué los pilotos no consiguen las sensaciones que deberían tener con este monoplaza, ¿no? Entonces, ahí tenemos la duda, y yo espero ver una Ferrari más fuerte, espero que vuelvan a sacar ese potencial que tenían de la unidad de potencia, valga la redundancia, y que estas mejoras les permitan, pues ya hemos visto que tiene evolución en cuanto al alerón trasero, pontones, incluso conductos de frenos, reducción de peso, trae muchas cosas que todas juntas deberían, pues eso, ayudarles a dar ese pasito adelante que les ha faltado en estos últimos grandes premios. Entonces aquí sí que tengo confianza de que Ferrari esté delante de Red Bull, que ya había estrenado previamente esas mejoras. Entonces, para mí Ferrari debería estar delante. Debemos recordar siempre que tienen que tener, al fin, esperemos, Carlos Sainz un fin de semana sin sobresaltos, que es lo que le está faltando en todo este inicio de temporada, que no ha conseguido sacar un fin de semana limpio. Sí. Y que ellos sí que necesitan trabajar mucho en entrenamientos libres, porque al final tienen mucho potencial en el coche, pero después necesitan clavar la configuración. En cambio, Red Bull y Max Verstappen, pues parece que improvisando o haciendo cambios de última hora han conseguido estos últimos grandes premios dar con la tecla, ¿no? Se les veía muy perdidos tal vez en algunos viernes, y de repente llegabas a clasificación, te hacían un cambio de configuración completamente radical y le daban en la tecla y conseguían, pues eso, estar delante en la clasificación, cuando pensaban que iba a ser un fin de semana muy complicado. La fiabilidad va a ser otra de las claves, sin duda, en este Gran Premio. Si hay temperaturas altas, vamos a ver, desde luego, algunos conceptos, algunos diseños que seguramente sufran más que otros, y a partir de aquí, pues eso, me gustaría ver a Mercedes dar un paso adelante, encabezar esa zona media como una McLaren que fue muy competitiva aquí en esos test de no pretemporada, pero la verdad es que tengo muchas ganas de ver a los dos muy competitivos. La incertidumbre del Alpine con su alerón trasero, de si va a ser la clave para dar un paso adelante. Hemos visto que ha sufrido con el tema del suelo, ya lo hemos explicado en podcast previos, con que ellos habían diseñado un suelo que sí que se adaptaba a la normativa, que era más pesado, pero que cumplía con la rigidez, y que cuando obviamente les permitieron al resto de equipos introducir tirantes y demás para asegurar esa rigidez, pues ellos se quedaron un poco en fuera de juego. Ha ido evolucionando el concepto, y bueno, yo creo que es un circuito en el que tiene muchos datos de pretemporada, más allá de ese viernes bastante negativo que tuvieron para cerrar los test con el problema de motor de Alonso. Yo creo que tienen que ser un circuito en el que veamos por fin el potencial de Alpine y ya darnos cuenta de si hay plan o no hay plan, o si el plan va a ser 2023 más que 2022. Claro. Para mí esa zona media, eso, debería establecerse con una Mercedes más fuerte que el resto, con McLaren seguida de... ahí va a estar la duda. Alfa Romeo y Haas tuvieron aquí unos test desastrosos, y aunque vieron potencial en el Haas, no terminamos de sacar muchas conclusiones, a pesar de que el propio Günther Steiner estaba contento con lo que estaban dejando entrever en este circuito de Barcelona-Cataluña en pretemporada. Pero claro, no terminamos de ver nada, encima con toda la polémica de lo de Nikita Mazepin, que a pesar de que ha pasado hace 3 meses, parece que ha pasado una eternidad. Pues tenemos ahí esas dudas. Hemos visto que Haas ha ido un poquito hacia atrás en algunos grandes premios, y que sin embargo Alfa Romeo ha mantenido, con Valtteri Bottas, ha mantenido un nivel muy aceptable para un equipo que desde luego veíamos muy perdido después de esos test iniciales de este año. Entonces, pues bueno, ahí va a estar Alfa Romeo, yo creo, a ver cómo se coloca la pieza de Alpine, e incluso Alfa Tauri, que para mí me está un poquito defraudando, esperaba verlos un poquito más fuertes.
y a partir de ahí, pues eso, Haas, si se puede meter en la batalla por la zona delantera, en esa parte media, pues bueno, será un gran triunfo para ellos. Si no, yo creo que va a ser una de esas referencias para la lucha de los últimos puntos, con al menos uno de los monoplazas, especialmente Magnussen. Y después, pues Aston Martin, ya sabemos que ha empezado bastante mal. Williams, estarán ahí tonteando con esas últimas posiciones. Y hemos visto que en repetidos grandes premios pues se quedan pilotos como en este caso los segundos espadas de Alfa Romeo, el segundo espada de Alfa Tauri, que a veces tiene más complicaciones para pasar a la Q3. Genial. A ver, ¿y cómo ves tú aquí a los diferentes equipos después de este análisis tan exhaustivo que nos ha hecho Iván? Bueno, yo creo que está claro que Ferrari y Red Bull seguirán los dos muy arriba. Es un circuito muy equilibrado, por lo tanto, si uno flaquea, por ejemplo, en recta, luego va a poder sacar rendimiento en curva y viceversa. Por lo tanto, yo creo que van a estar los dos muy, muy equilibrados. Por supuesto, todas expensas de ver qué tal funcionan las mejoras y demás. Pero yo imagino que los dos equipos van a estar muy, muy, muy cerca uno del otro. También será clave el tema de la degradación, a ver quién consigue... al menos reducirla un poco o controlarla dentro de unos límites que te permitan hacer una buena estrategia. Si estás forzado a hacer unas últimas vueltas muy lentas o hacer incluso una parada de más, entonces creo que lo vas a pagar bastante caro. Yo imagino que ahí puede estar un poco la clave. Luego en la segunda parte de la parrilla, digamos, también supongo que debería estar liderado una vez más por Mercedes, porque es un equipo que quizás sufre sobre todo en estos circuitos de larga recta, donde la unidad de potencia cobra un especial protagonismo, y aquí no es el caso. Si tienes un buen coche, tienes un chasis, digamos, decente, yo creo que puedes estar delante, así que yo supongo que estarán liderando esa parte media. Imagino que muy, muy seguidos de cerca esta vez por los McLaren, que los vimos un poco como disueltos, ¿no?, por la parrilla en el anterior Gran Premio, pero ahora donde va a importar más quizá la aerodinámica del chasis, pueden estar un poquito más cerca, a cambio de que estos equipos motorizados por Ferrari, que comentabas antes, Alfa Romeo, Haas, quizá pasen a un segundo plano. Este año me ha dado la sensación de que estaban más arriba cuando lo importante era la unidad de potencia. Si ahora no lo es, pues sí, deberían estar un poquito más atrás. Alpine es la incógnita más absoluta siempre, nunca se sabe dónde van a estar, nunca se sabe cómo van a tratar la degradación. Supongo que Alonso pues dará un salto, porque siempre que juega en casa le supone una motivación extra y se sabe el circuito como nadie, así que supongo que estará bastante arriba para lo que le dé el coche, pero a partir de ahí pues es muy complicado pensar que va a estar compitiendo, por ejemplo, con Mercedes, o que se pueda acercar mínimamente a los dos de arriba. Eso me parecería una exageración. El resto, pues un poco donde suelen estar. Quizá los de Aston Martin creo que también traen mejoras, pueden escalar un poquito porque vuelve a no ser tan importante, ¿no? Insisto, el tema de la unidad de potencia, que parece que esos circuitos se dan peor. Entonces, yo imagino que el resto de la parrilla debería estar todo bastante mezclado. Interesante. La verdad es que puede estar bastante... No sé, ojalá haya una buena competitividad entre todos ellos, la verdad. Destacar una idea que me viene rondando la cabeza, destacar que ese último sector tan lento le suele ir, seguramente le vaya mejor a Ferrari, que ya sabemos que en curva lenta suele rendir mejor, ¿no?, que el Red Bull, o por lo menos se le otorga cierta ventaja, ¿no?, competitiva. Y después ver cómo gestiona el F1.75 también de Ferrari ese desgaste que ha tenido en el tren delantero durante los últimos grandes premios, porque al final hemos visto que especialmente Leclerc ha sufrido bastante con el graining que le ha aparecido en el tren delantero, incluso con que se le han caído los neumáticos incluso antes que Verstappen, que sí que rinde muy bien el Ferrari en esas primeras vueltas después de montar el neumático. Vaya. Pero que después, cuando llega a esa zona de valle, por así decirlo, de rendimiento, ¿no?, que tienes que mantener cierto rendimiento con estabilidad durante unas cuantas vueltas, vemos que es más rápido el Red Bull. Entonces, en un circuito que es exigente, como mencionaba antes Abel, con el tema de los neumáticos delanteros, especialmente lo de la parte izquierda, pues esas curvas que tiene de alta velocidad con mucho apoyo, pues vamos a ver cómo lo gestiona el Ferrari. Interesante. Vamos a ver cómo lo gestiona el Ferrari. Nos queda, Ignacio, por escucharte a ti un poquito, ¿cuál es tu predicción de rendimiento aquí de los diferentes equipos? Para no ser redundante de todo lo que mencionaron Abel y Iván,
totalmente de acuerdo en casi todo, pero para agregar más que nada, yo espero bastante de Aston Martin, supuestamente el equipo que más novedades trae para esta fecha. Se hablaba incluso que es casi un coche nuevo respecto a los GP anteriores, por lo tanto, para bien o para mal, debiese verse algún cambio en la performance del coche, que en Imola prometió un poco, pero bueno, fue una carrera bastante singular con la lluvia. Ojalá se vean las mejoras, porque ha sido sin duda la gran decepción hasta el momento de la temporada. Y también espero bastante de McLaren, si bien anduvieron muy desdibujados en Miami. Es un circuito que se les vio bastante fuerte en los tests. Sabemos que desde febrero a la fecha las cosas han cambiado bastante, pero como decía Abel, las características del circuito creo que le vienen bastante bien, y sabemos que Norris también saca bastante petróleo en este circuito, así que espero algo importante de ellos, quizás dar la pelea ahí como el mejor de resto junto a Mercedes. Y de resto siempre indescifrable lo de Alpine y lo de Alfa Tauri, qué equipos más difíciles de analizar. Sobre todo Alfa Tauri, que ha hecho algunas qualis muy competitivas. En Miami los dos coches en la Q3 se veía bastante promisorio el fin de semana, y después en carrera totalmente desaparecido. Es realmente un equipo que no termina por uno entender realmente por dónde va su norte. Y de Alpine, como decía Abel, siempre nos tienen alerta el tema de la degradación de neumáticos, que ha sido tan fuerte. Se ha visto sobre todo con Alonso, que es un tipo que maneja bien las gomas, ¿sabes? No, que Alonso gaste ese nivel los neumáticos llama a entender que realmente la configuración del coche no estaba por el camino que debiese ser. El año pasado Ocon anduvo bastante bien en Barcelona, pero bien relativamente para ser el mejor del resto, pero muy lejos de la punta. Creo que Barcelona es un circuito que hace notar muy claramente las diferencias de nivel en cuanto a chasis, y para Alpine va a ser realmente una prueba de fuego. Si logran dar un paso adelante va a ser un buen punto de inicio para el resto de año, pero para mí todavía hay muchas dudas del equipo francés que no logra consolidarse. Vaya. Vamos a ver cómo van las cosas y también cómo van los líos internos dentro de Alpine, porque vamos, ya se hablan de muchas cosas, ¿no? Ya se hablan hasta incluso de Alonso, que está pensando el año que viene pasarse a Aston Martin o algo así. Bueno, veremos. La verdad que menudo peregrinar del asturiano, bueno, como el de otros, ¿no? Imagínate, ¿no? Y está en Aston Martin, pues un 4 veces campeón del mundo como Vettel, ¿no? O sea, tremendo.